Hay tantas maneras de ser niña o niño, por eso decimos que la niñez es una construcción sociocultural. Si hacemos un recorrido a lo largo de la historia, vamos a descubrir las distintas maneras en que se pensó la niñez. Por ejemplo, en la Edad Media no existían diferencias entre los niños y los adultos. Un dato curioso es que a los niños se los llamaba homúnculos, que quiere decir hombres en miniatura. Esta idea puede verse en las obras de arte de la época. En este cuadro vemos a Jesús en brazos de María. Parece un bebé adulto, ¿no? En aquel entonces la escuela no existía y la iglesia era la encargada de educar a los menores que aprendían a servir a Dios y a sus representantes. Todo esto hoy nos resulta extraño, pero para ellas y ellos era algo muy natural. En la modernidad se empieza a diferenciar la infancia y la adultez. Se creía que las niñas y los niños eran seres que estaban en un estado imperfecto previo a la madurez. En su ensayo sobre el entendimiento humano, John Locke planteó la infancia como un estadio de inexperiencia, inmadurez, inocencia, juego, dependencia y ausencia de responsabilidad. Esta inmadurez tenía que ser acompañada y protegida por las y los adultos. Hacia finales de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea, el Estado comenzó a preocuparse por la infancia, aunque todavía no existía ese sentimiento afectivo que hoy despiertan las niñas y los niños. Con la Ilustración surge cierto sentimiento de responsabilidad y obligación hacia las y los menores de edad. Pensemos que en la industrialización habían sido explotados y debido a sus condiciones de vida existía un alto porcentaje de mortalidad. En el siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial, ante el sufrimiento y la orfandad de muchos niños y muchas niñas, se comienza a pensar en un sistema de derechos que legisle y proteja la infancia. En 1924, la Sociedad de Naciones aprueba la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. La declaración expresa que todas las personas deben reconocer el derecho de las niñas y los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial en épocas de necesidad, a tener prioridad en las actividades de socorro, a gozar de libertad económica y protección contra la explotación y a acceder a una educación con conciencia social y sentido del deber. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó un fondo de emergencia para la infancia con el fin de ayudar a las infancias y adolescencias de países afectados por la guerra. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que reconoce, entre otros derechos, el derecho del niño a la educación, el juego, la atención de la salud y a un entorno que lo apoye. Y ahora sí, ya estamos llegando al hito que cambió la historia de los derechos de las infancias. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el papel de los niños y las niñas como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. La Convención significó un logro histórico para los derechos humanos, ya que garantiza y establece normas mínimas para proteger los derechos de la niñez y de la adolescencia. Establece el derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad, el derecho a una protección especial para crecer física, mental y socialmente sanos y libres, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada, el derecho a la educación y atención especiales para niños con discapacidad, el derecho a la comprensión y el amor por parte de las familias y la sociedad, el derecho a la educación gratuita, a divertirse y a jugar, el derecho a la atención y ayuda preferente en caso de peligro, derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil, derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia. A partir de esta convención, muchos países sancionaron leyes que transformaron la vida de las niñas, los niños y los adolescentes. Posteriormente a la convención, en nuestro país surgieron una serie de normativas que ampliaron los derechos. Así, en el 2005 se sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Aprobada por el Congreso Nacional, promueve y cuida el ejercicio de sus derechos y habilita a que los niños, niñas y jóvenes puedan reclamar cuando estos no se cumplen.
Ley 26.061, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, fue sancionada en el año 2005 por el Congreso Nacional. Además de promover los derechos esenciales, habilita a que las y los menores puedan reclamar si estos no se cumplen. El artículo 3 dice así: interés superior. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, debiéndose respetar: a. su condición de sujeto de derecho; b. el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c. el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d. su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e. el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f. su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores, cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. En síntesis, esta ley amplía los derechos de niñas, niños y adolescentes y los convierte en sujetos de derecho. Los efectos de esta ley se complementan con la Ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Su objetivo es ayudar a las chicas y a los chicos a comprender su proceso de crecimiento y acompañarlos en el desarrollo de la sexualidad y el cuidado de la salud.